opinas tú al respecto? No, yo no votaría definitivamente por un tema de respeto. Primero, hacia esta institución donde trabaja un amigo, ex compañero nuestro, y que está haciendo muy bien las cosas. Lo que pasa es que necesita años para trabajar en fuerzas básicas y que esto se vaya mostrando luego en primera división. Y la realidad es que el último recuerdo que tengo de Juárez es que vino y le ganó al América en el Estadio Azteca, y le ganó bien. Y con muchos futbolistas que todavía no estaban firmados, ¿eh? Recordemos, no estaban registrados. Vino a la Azteca, se paró y le ganó. Así que cuidado, por más que haya diferencia y distancia que queramos ver entre una plantilla y la otra, Juárez está trabajando y poco a poco consigue cosas, así que yo respetaría un poquito más. Tú eres el autor intelectual de esa encuesta, Cecilio de los Santos. No, yo sé que tú fuiste el autor intelectual Claro. porque tú le vas a la América y crees que le va a ganar más de 1, más de 2 o más de 44. ¿Por qué no le decís a Betito, que fue el que armó todo el quilombo este? ¿No? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No, yo jamás diría que un partido ya está ganado antes de jugarlo. Eso no se puede, ¿no? Aparte, Juárez, como dice el ruso, es un equipo que está en formación, sí, pero que está haciendo las cosas muy bien. Más allá del buen arranque del América, ¿no? Que gana en Tijuana, que ahora gana en el Azteca. Hay que ver ahora cómo se para en Ciudad Juárez contra un equipo que me parece que hizo un partido contra el Cruz Azul muy parejo. Al final del día, sí le erran un penal. Está bien, ¿no? Que Jurado termina atajando el penal. Pero a mí me parece que hizo un muy buen partido. Yo nunca doy un partido por ganado antes de jugarlo. Pero a ver, no es tema en contra de Juárez, es de cualquier equipo de la Liga MX. Sinceramente, digo que te empieza a reír, ¿quién le va a ganar al América? En verdad, en verdad está muy bien el América. DJ, es el campeón. Tiempo fuera. A ver. Tiempo fuera. A ¿Estás ver. preguntando quién le va a ganar al América en este torneo? Sí. ¿Qué opinas de Tigres? Sí, ¿Qué piensas puede de ser. Rayados? Puede ¿Qué ser. crees del Toluca? ¿Qué opinión te merece el renovado Cruz Azul? ¿No crees que tengan argumentos para ganar al América? Hay Porque estás argumentos, diciendo que va a porque terminar todos invicto hay el torneo. argumentos, porque todos los partidos. Mira, te propongo algo. Es más, le propongo algo a la liga. ¿Cuántos son 17 jornadas, no? Correcto. Son 51 puntos posibles. Que le den los 51 puntos al América, que ya se los pongan ahí y a ver quién le resta puntos. Sinceramente, es más fácil sumar, es más fácil restar que ir sumando de a 3. Es más Dile algo a complicado este para muchacho, todos nosotros. Mercader. Le pones Merca. 51 y tal vez Tigres le quita 2. Quiero pedir disculpas públicas a Cecilio de los Santos porque el autor intelectual de la encuesta está claro, se encuentra a mi izquierda y ha quedado más que demostrado. Imagínate que es un descaro lo que está diciendo. Pero en verdad, imagínate que ya no se está hablando si el América va a ganar o va a empatar. Se está hablando de cuántos goles va a meter el América. Y lo repito, no es contra Juárez, es contra cualquier equipo de la Liga MX. Denle los 51 y a ver quién le quita puntos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.